La historia de la traducción de la palabra de Dios es toda una odisea. Nos damos cuenta inmediatamente de que Dios, en su gran misericordia, tenía preparado un plan muy especial para el pueblo hispanoparlante a través de los siglos después de Cristo. La publicación de esta edición de la Biblia nos presenta una gran oportunidad para poder informar al pueblo hispano sobre los datos históricos que rodean la traducción de las Sagradas Escrituras al idioma español. Son pocos los cristianos que conocen el trasfondo histórico de la traducción de la Biblia al español, o la vida de los personajes que Dios usó para llevar a cabo esta obra, las pruebas, dificultades y sacrificios sufridos en esta cruzada monumental. Hoy veremos la traducción y la amada versión Reina Valera. Bienvenidos a mi canal. Durante el siglo XVI, Europa hervía con ideas reformistas en lo que concernía a política, moralidad, ambientes sociales y sobre todo reforma religiosa. El otoño de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de su parroquia en Wittenberg, Alemania, 95 tesis, seriamente retando al papado romano en lo que concernía a la posición de la Iglesia Católica sobre la salvación por gracia, autoridad papal, indulgencias, etc. El papado romano reaccionó inmediatamente excomulgando a Lutero y a todo aquel que aceptara sus posiciones. La explosión que esto generó se hizo sentir por toda Europa y países como Alemania, partes de Francia, Suiza e Inglaterra reaccionaron positivamente. Sin embargo, países como España e Italia permanecieron firmes al pensamiento eclesiástico. El papado desató toda la furia de la Inquisición sobre todo lo que la Iglesia romana considerara herejía o rebeldía al dogma papal. Miles de cristianos murieron en la hoguera o ahorcados por la Inquisición. Miles fueron encarcelados y torturados cruelmente, y miles más aún fueron exiliados a otros países de Europa huyendo de las garras del papado. Nuestra historia comienza bajo este trasfondo. Por más de 1000 años, la única Biblia autorizada en Europa había sido la comúnmente llamada Vulgata Latina, traducción de la que hemos hablado en otro video. Fue la preocupación de hombres como Wycliffe, Tyndale y Erasmo de publicar la Biblia en los idiomas populares. En 1551, la Inquisición prohibió no solo la lectura, sino aún la posesión de cualquier otro ejemplar de la Biblia que no fuese la Vulgata Latina. Muchos de los hermanos que se ocupaban en la traducción de las Escrituras tuvieron que trabajar de ahí en adelante clandestinamente. Casiodoro, contemporáneo de Pérez de Pineda y de Cipriano de Valera, nació en el año 1520 en las regiones de Reina de Andalucía, España. La Inquisición fija su lugar de nacimiento en el pueblo de Montemolín, aunque Casiodoro tomaría el nombre de la aldea de Reina como su apellido, posiblemente para despistar a la Inquisición del paradero de sus familiares en Montemolín. Fue criado en un ambiente estrictamente religioso y se educó en la Universidad de Sevilla. Después de sus estudios ingresó al monasterio de San Isidoro del Campo, en lo que es Santiponce, en las afueras de Sevilla. Era experto en los lenguajes antiguos y aunque dominaba el griego con más facilidad, también usaba el hebreo con igual destreza. Algunos historiadores rumoran que es posible que su familia haya sido de descendencia hispana judía y que por temor a las persecuciones de la Inquisición contra los judíos, la familia había cambiado de nombre y se había bautizado en la fe católica. El monasterio de San Isidoro del Campo se caracterizó por su ambiente teológico progresista, más que en cualquier otro lugar en España. Colportor, quien era contrabandista de libros y obras protestantes, conocido en ese tiempo, uno de los monjes, Julián Hernández, influenciado por los escritos protestantes, llevó unos libros para distribución en Sevilla. Desafortunadamente, en esa parte de Sevilla se encontraban dos personas con el mismo nombre. Julián Hernández cometió el trágico error de entregar un libro de contenido teológico muy delicado a la persona equivocada. Inmediatamente la Inquisición lanzó una investigación y la pista les llevó al monasterio de San Isidoro. Los monjes tuvieron que tomar una gran decisión: o se quedaban y trataban de convencer a las autoridades de su inocencia, o huían para siempre de España. Antes del otoño de 1557, 22 de los 44 habitantes del monasterio de San Isidoro del Campo huyeron, entre ellos Cipriano de Valera, Antonio del Corro, Casiodoro de Reina,
el fraile principal, el rector y otros más. Se dirigieron hacia Ginebra, en Suiza, por caminos distintos para despistar a los agentes de la Inquisición que los buscaban por todas partes. La mayoría pudo llegar a Ginebra, incluyendo a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Otros fueron capturados, entre ellos Julián Hernández. Casiodoro de Reina quiso ir hacia Inglaterra desde Ginebra, pero el hecho de que María I, también conocida como María la Sangrienta, estaba ocupando el trono en Inglaterra, impulsó a Casiodoro a viajar a Frankfurt, Alemania. Cuando Elizabeth I subió al trono en Inglaterra en 1558, Casiodoro, junto con muchos que habían huido de las persecuciones de María, se trasladaron a Inglaterra. Allí, con el permiso de la reina Elizabeth, fundaron una iglesia hispana. Casiodoro había comenzado su traducción de la Biblia para este entonces y todo parecía ir bien. Sin embargo, debemos recordar que Cipriano de Valera tendría que hacer su trabajo bajo la constante amenaza de la Inquisición. En 1563, acusaciones de adulterio y sodomía fueron lanzados en contra de Casiodoro, y este tuvo que huir de Inglaterra mientras su caso se investigaba. Este fue un ataque cobarde de parte de las fuerzas de la Inquisición. Documentos han sido hallados recientemente que comprueban que agentes dobles fueron sobornados para difamar la reputación de Casiodoro. Los próximos 6 años serían de mucha prueba y dificultad para Casiodoro. Viajando constantemente de Amberes a Frankfurt y de Estamburgo a Ginebra, pudo operar un comercio de seda ayudado por su esposa para poder sufragar muchos de sus gastos. En diciembre de 1566 nació su primer hijo, Marcos, en Basilea, Suiza. La traducción de la Biblia estaba ya casi terminada y en 1568 se inició en la impresión de la misma en Basilea, Suiza. Parte de los gastos de la imprenta fueron pagados por Marcos Pérez, de la familia de Juan Pérez de Pineda, quien había dejado herencia para la impresión de la Biblia completa. El 6 de agosto de 1569, la obra se terminó y se pusieron en impresión 1600 ejemplares de las Biblias. La llamaron la Biblia del oso por la portada de un oso queriendo alcanzar un panal de miel colocado en un árbol. Probablemente esta imagen se puso para evitar lo llamativo de lo religioso, ya que en ese tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia. Aunque muchas se perdieron y fueron destruidas, algunas todavía permanecen. Después de la publicación de la Biblia, Casiodoro recibió invitaciones para pastorear diferentes grupos. Sin embargo, los cargos pendientes en Inglaterra le impedían hacerlo. Por fin, en 1578, viajó hacia Londres vía Amberes. El 18 de diciembre de 1578, su juicio se llevó a cabo en el Palacio Lambeth, residencia oficial del obispo de Londres. Nadie se presentó para confirmar o afirmar los cargos y el arzobispo de Canterbury, Edmund Grindal, lo absolvió completamente en 1578. Casiodoro volvió a Amberes y pastoreó la iglesia allí hasta que la ciudad fue atacada por los españoles en 1585, lo que llevó a todos los protestantes a abandonar la ciudad. Casiodoro de Reina murió el 15 de marzo de 1594 en Frankfurt. Cipriano, el otro protagonista mayor de esta tremenda odisea, nació en Valera, la provincia de Badajoz, España, cerca del año 1531 o 1532 aproximadamente. La historia registra que estudió en la Universidad de Sevilla y que junto con Casiodoro de Reina ingresó al monasterio de San Isidoro del Campo en las afueras de Sevilla. Cipriano sintió inmediatamente los efectos de la reforma en 1557 juntamente con Casiodoro y los demás monjes. Fue que allí huyeron hacia Ginebra. Cuando Elizabeth I subió al trono inglés, Cipriano se trasladó a Londres y de allí a la ciudad universitaria de Cambridge. En 1559 se graduó de esa prestigiada institución con un bachillerato en teología. Inmediatamente fue nombrado un socio del Colegio Magdaleno de Cambridge por orden de la misma reina Elizabeth. El 12 de junio de 1563 recibió sus maestrías en Ciencias y Letras. Durante este tiempo Cipriano se casó con una joven inglesa y en 1565 ingresó a la Universidad de Oxford, donde fue conocido por su habilidad lingüística, habiendo dominado por lo menos 10 idiomas.
Cipriano publicó muchas obras de apología, sin embargo su gran contribución a la historia fue su traducción del Nuevo Testamento publicado en 1596 y la revisión de la traducción de la Biblia hecha por su buen amigo y colega Casiodoro de Reina. Esta revisión se publicó en 1602, a la que se llamó la Biblia del Cántaro o Reina Valera, y por admisión del mismo Cipriano ocupó 20 años de hacerla. En efecto, el trabajo de Cipriano fue mucho más que una simple revisión. Fue un trabajo de traducción completo, usando los textos masoréticos para el hebreo y textos de la línea erásmica para el Nuevo Testamento, usando la traducción de Casiodoro como patrón. Cipriano vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, donde se dedicó a enseñar en el Colegio Magdaleno de Oxford. Allí enseñó teología y lenguajes y también sirvió como tutor privado a varios alumnos notables de su tiempo. Se ignora la razón por la cual su revisión de la Biblia haya sido publicada en 1602 desde Ámsterdam, Holanda, siendo que no había ninguna presión política ni persecución inminente en Londres. Podemos suponer que la única razón haya sido la disponibilidad de un taller o imprenta lista para emprender una labor tan grande. De cualquier modo, salió de Inglaterra y no se supo más de él después de la publicación de la Biblia en 1602. La Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. En conjunto, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidieron emprender otra revisión que encargaron a un comité, el cual comenzó a reunirse en 1909 y publicó su revisión revisada en 1923, la que se conoce como Reina Valera 1909, por el año en que comenzó el trabajo. Posteriormente, las Sociedades Bíblicas Unidas revisaron la Reina Valera en 1960, 1995 y 2011. Hoy en día la Biblia Reina Valera, especialmente la versión de 1960, se ha convertido en la versión preferida en las iglesias de Latinoamérica. ¿Y ustedes qué opinan de esta valiosa información? Es un honor poder tener en nuestras manos el trabajo de hombres que estuvieron dispuestos a entregar hasta sus propias vidas con motivo de reproducir este hermoso material que es la palabra de Dios. Les invito a que se suscriban a mi canal, que puedan activar la campanita y que puedan darle like a este video para que puedan recibir más información como esta. Desde ya, hacer palabras y hechos.